Tengan todos muy buenas tardes, estimados hermanos. Sean bienvenidos un día más a su programa Fortaleciendo Nuestra Fe. Vamos a meditar en este día el séptimo mandamiento de la ley del Señor: no robarás. Y para empezar este mandamiento, pues vamos a pedir la unción del Espíritu Santo, la bendición del Señor para que nos abra nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, para ir viendo lo que la palabra del Señor y lo que la iglesia en el catecismo nos quiere dar a enseñar acerca de este gran mandamiento. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el numeral 2401 del Catecismo de la Iglesia Católica encontramos lo siguiente: el séptimo mandamiento prohíbe tomar o retener el bien del prójimo injustamente y perjudicar de cualquier manera al prójimo en sus bienes. Prescribe la justicia y la caridad a la gestión de los bienes terrenos y de los frutos del trabajo de los hombres. Con miras al bien común, exige el respeto del destino universal, de los bienes y del derecho de la propiedad privada. La vida cristiana se esfuerza por ordenar a Dios y a la caridad fraterna los bienes de este mundo. Veamos, dice de que el séptimo mandamiento va en contra de retener o de tomar las pertenencias de nuestro prójimo. Muchas veces nosotros inconscientemente decimos que se nos olvidó devolver tal cosa y nos quedamos con ella, ¿verdad? No, ahí hay una doble intención ya. Estamos reteniendo algo que no es nuestro. Es de un hermano, de una hermana que nos lo ha prestado. En el numeral 2402 dice: al comienzo Dios confirmó la tierra y sus recursos a la administración común de la humanidad para que tuviera cuidado de ellos, los dominara mediante su trabajo y se beneficiara de sus frutos. Veamos la palabra del Señor en Génesis capítulo 1 del versículo 26 al 29. Génesis capítulo 1, 26, 29. Entonces dijo Dios: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, según nuestra semejanza, para que dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo, los ganados, las bestias salvajes y los reptiles de la tierra. Y creó Dios a los seres humanos a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y mujer lo creó, y los bendijo Dios diciéndoles: crezcan, multiplíquense, llenen la tierra, sométanla, dominen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se mueven por la tierra. Palabra del Señor. Vemos aquí cómo el Señor ha distribuido lo que es esa creación en manos de nosotros, las personas humanas, para que pudiéramos someterlas, ¿verdad? Cuidarlas. Vamos a ir viendo poco a poco cómo nosotros fallamos también a este gran mandamiento de no robarás. También en la creación nosotros cometemos robo, ¿verdad? Al no cuidar este mandato que el Señor nos ha dejado. Vamos a ir viendo lo que el catecismo de la iglesia más adelante nos va a ir diciendo para que entendamos un poquito cómo es que nosotros también, faltando a la naturaleza, faltando a la creación, faltamos al séptimo mandamiento de no robar. El numeral 2403 dice: el derecho a la propiedad privada adquirida por el trabajo o recibida de otro por herencia o por regalo no anula la donación original de la tierra al conjunto de la humanidad. El destino universal de los bienes continúa siendo primordial, aunque la promoción del bien común exija el respeto a la propiedad privada, de su derecho y de su ejercicio, ¿verdad? No importa de dónde vengan los bienes materiales, puede ser una donación, puede ser una herencia, un regalo, puede ser producto de nuestro trabajo, y nosotros tenemos que respetar esa propiedad privada. No somos nosotros dueños de lo que el hermano o la hermana con tanto sacrificio ha hecho. No somos dueños de nosotros de lo que a la hermana o el hermano le hayan donado, le hayan regalado, le hayan heredado. ¿Cuántos problemas hay hoy común en herencias? Que a 1 o 2 hijos le dejan la herencia, pero son 5 o 6 hijos y que buscan la forma de cómo adueñarse de aquello. No, ¿verdad? Dice que hay que respetar el derecho a la propiedad privada. Si los abuelitos, los padres, el tío, la abuela, el primo, el sobrino, bueno, lo que sea,
fue voluntad de él dejárselo a uno o a dos, hay que respetar esa propiedad. Pero hoy en día, ¿cuántas personas no se matan por pelear una herencia? ¿Cuántos hermanos no pelean, verdad, algo que no es legítimamente de ellos, sino que de unos dos, o en algunos casos de una persona? Veamos hoy en nuestra sociedad cuántas personas no han matado por quedarse con una herencia que no era de él. ¿Cuántos han hecho un fraude en un terreno que no es de ellos? Mire, respeto al derecho humano. Ahí estamos faltando al séptimo mandamiento: no robarás. Porque cuando uno oye no robarás, piensa que nada más es quitarle al otro y ya estuvo, ¿verdad? De estos de que salen a asaltar, me robaron, y ahí está incumpliendo el séptimo mandamiento. Me robaron el dinero, me robaron los zapatos, la ropa, bueno, pero no, ¿verdad? El catecismo, como hemos visto, cada mandamiento nos lo ha ido detallando. La palabra del Señor nos ha ido dando luces para que veamos cómo también nosotros inconscientemente o conscientemente cometemos también faltas contra los mandamientos del Señor. El numeral 2407 dice: en materia económica, el respeto de la dignidad humana exige la práctica de la virtud de la templanza para moderar el apego a los bienes de este mundo, de la justicia para preservar los derechos del prójimo y darle lo que le es debido, y de la solidaridad siguiendo la regla de oro y según la generosidad del Señor, que siendo rico por vosotros se hizo pobre a fin de que enriqueciéramos con su pobreza. Aquí se nos están pidiendo que pongamos en práctica tres virtudes, ¿verdad? La templanza. Templanza para no apegarnos a las cosas materiales. ¿Cuántas personas no se han apegado hoy en día a una cosa material y por eso no se dedica a las cosas de Dios? Por eso, ¿verdad?, no se dedica a las cosas de la iglesia. Mire, estamos robándole al Señor su tiempo. Mire, ahí estamos robando también. No algo económico, sino que algo más importante, que es lo espiritual. Entonces dice templanza para no estar esclavizado a las cosas materiales que hacemos. ¿Cuántos de nosotros cuidamos ese carro, cuidamos ese televisor, cuidamos esa computadora? Bueno, cuidamos todas esas cosas que nos ha costado. Es cierto, nos ha costado con trabajo hacerlas, pero dice que tenemos que pedir esta virtud, templanza, para no apegarnos a eso. También dice justicia, para respetar la propiedad ajena. Y por último nos está pidiendo solidaridad, para respetar, ¿verdad?, esos derechos de las personas. El numeral 2408 dice: el séptimo mandamiento prohíbe el robo, es decir, la usurpación del bien ajeno contra la voluntad razonable de su dueño. No hay robo sin el consentimiento, puede ser presumido o si el rechazo es contrario a la razón y al destino universal de los bienes. En el caso de la necesidad urgente y evidente, en el que el único medio de remediar las necesidades inmediatas y esenciales es disponer y usar los bienes ajenos. Veamos, dice de que el séptimo mandamiento está en contra del robo y de la usurpación de los bienes ajenos, de los bienes de la otra persona, de los bienes de mi hermano y de mi hermana. Esto va en contra del séptimo mandamiento. Y el numeral 2409 nos dice: toda forma de tomar o retener injustamente el bien ajeno, aunque no contradiga las disposiciones de la ley civil, es contraria al séptimo mandamiento. Así, retener deliberadamente bienes prestados o objetos perdidos, defraudar en el ejercicio del comercio. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor en Deuteronomio, capítulo 25, versículos del 13 al 16. Vamos anotando ahí las citas bíblicas porque luego te ayudarán a usted, hermano, a usted, hermana, para que vaya profundizando un poco más. Deuteronomio 25, versículos del 13 al 16. Y la palabra del Señor nos dice esto: no tendrás en bolsa dos pesas, una grande y otra pequeña. No habrá en tu casa dos medidas, una grande y otra pequeña. Tendrás pesas justas y exactas.
tendrás medidas justas y exactas, y así vivirás mucho tiempo en la tierra que el Señor tu Dios te da. Por quien hace tales cosas y practica el fraude, es detestable para el Señor tu Dios. Mire, veamos qué es lo que nos está diciendo aquí el libro de Deuteronomio. ¿Cuántas personas que se dedican al negocio cantean, verdad, o modifican ahí el peso de las balanzas, el peso de las medidas? Dice el Señor que no tendremos dos, dice, no que una medida justa y razonable. Ahí le están vendiendo la libra de frijol, pero en sí lo que lleva es, verdad, menos de sus 3-4 onzas menos, y de 3-4 onzas menos se va ajustando otra libra a costillas del prójimo, a costillas del pobre. ¿Cuántas personas, verdad? Las medidas de capacidad también tienen una medida con la que venden y una medida con la que compran, que le sacan mucho mil veces la ganancia. Dice la palabra del Señor que eso es robar. Eso es robar. Las balanzas es bien fácil manipularlas, ¿verdad? Esas balanzas que venden es muy fácil, esas de reloj, ¿verdad? Tienen su tornillito, ahí uno solo lo regula y mire, ya ahí la aguja está mintiendo. ¿Cuántas personas no tienen ese caso en sus negocios? Las medidas de capacidad, ¿cuántas personas no tienen? Y no digamos las otras balancitas, ¿verdad? Donde cargan a veces hasta una su piedra para andar midiendo, sus cositas así de peso supuestamente, que son de media libra, de 1 libra. Eso ya viene, hermano, ya viene, hermana, capacitada para ir quitándole onzas al hermano pobre, que con qué sacrificio ha ido a comprar esa libra de arroz, esa libra de frijol, esa libra de azúcar. Entonces dice el Señor, no tendremos dos balanzas y dos medidas, tendremos una sola, porque dice que eso va en contra del Señor. Veamos lo que dice en los últimos versículos. Dice, porque quien hace tales cosas y practica el fraude es detestable para el Señor tu Dios. Palabra del Señor. Mire, los que hacemos fraude, los que hacen fraude con las medidas, son detestables ante el Señor. Y muchas veces nos llamamos ser cristianos, cristianas, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado en un negocio, ¿verdad? Mejor regulemos nuevamente esa balancita a su peso justo, a su peso normal, y vamos a ganar la gloria del Señor. Mire, el Señor allá nos va a ir midiendo, nos va a ir pesando en esa balanza de amor, de fe y de fraternidad que tenemos y de solidaridad con el más pobre, y a la hora del juicio final, a la hora de mi muerte, Él me tendrá allá arriba. Es mejor que estemos regulados como la ley manda y no, ¿verdad? Los cilindros de gas dicen 25 libras, pero ya está regulado su peso, ¿verdad? Ya el tambo en sí pesa un cierto libraje, el gas llega a otro cierto libraje, y como no hay un medio cómo poderlo medir, entonces ahí hay fraude, Entonces así en muchas cuestiones, usted compra cualquier cuestión y lo va a medir a su casa, usted está viendo que sus 3-4 onzas le faltan, ¿verdad? Así que mire, la palabra del Señor nos está diciendo eso. Ahí estamos cometiendo fraude y estamos cometiendo, ¿verdad?, robo de acuerdo al 7º mandamiento de la ley de Dios. Pagar salarios justos. Veamos lo que nos dice Deuteronomio 24, 14, 15, ¿verdad? Deuteronomio 24, 14 al 15, y la palabra del Señor nos dice así: no explotarás al jornalero pobre e indigente, tanto si uno de los tuyos como si se trata de un extranjero que reside en tu tierra o en tu ciudad. Le darás cada día su jornal antes de la puesta del sol, pues es pobre y espera impacientemente su salario. Así no clamará el Señor contra ti, y tú no serás reo de pecado. Palabra del Señor. Veamos. Pagar un salario justo, ¿verdad? No un salario injusto. Los que tienen la bendición de tener un negocio,
porque es una bendición del Señor, ¿verdad? Y muchas bendiciones para aquellos negociantes, aquellos comerciantes. Pero, mire, aquí está diciendo la palabra del Señor en Deuteronomio, dar un salario justo, dice, primero. Y segundo, dar el pago diario. Mire, si el pobre, el jornalero y el pobre que ha llegado a trabajar, es porque necesita comer. La familia come todos los días. Entonces dice, pagar el salario antes de la puesta del sol. O sea, antes que se oculte el sol. Si le trabajó hasta las 11 de la mañana, pues a las 11 de la mañana, mire, aquí está su día. Le trabajó hasta las 3 de la tarde, aquí está su día. Le trabajó a las 5 de la tarde, aquí está su día. Pero mire, que no pase el día siguiente, dice. Que no pase el día siguiente para que nosotros no caigamos en pecado. Qué bonito aquellos hermanos, aquellas hermanas que tienen un negocio y van pagando a diario, porque ese hermano, esa hermana que te ha llegado a trabajar ese día es porque necesita, es porque tiene hambre, es porque tiene necesidad. Su familia necesita del pan de cada día. Entonces, mire hermano, mire hermana, hay que darle gracias a Dios por ese negocio que tenemos. Pero mire lo que está diciendo en la palabra del Señor. No hay que retenerle ese salario, porque no caemos en pecado. Entonces, mire, hay que ir tratando las cosas. A veces nosotros cometemos errores porque no hay ninguna persona que nos induzca positivamente. No que siempre hay personas más negativas, más egoístas. No, pagarle hasta la semana. Y el hermano, mientras, ¿qué va a hacer durante esta semana si apenas no tiene pero ningún 5 para una libra de sal? No tiene un 5 para comprar el frijol, para llevar a la casa el alimento diario. Veamos también lo que nos dice la palabra de Dios en Amós, ¿verdad? Amós capítulo 8, versículos del 4 al 6. Veamos ahí la palabra de Dios en el profeta Amós, capítulo 8, versículos del 4 al 6, y dice así: escuchen esto los que aplastan al pobre y tratan de eliminar a la gente humilde. Ustedes que dicen, ¿cuándo pasará la fiesta de la luna nueva para poder vender el trigo y el sábado para comerciar el grano? Achicaremos la medida, aumentaremos el precio y falsearemos las balanzas para robar. Compraremos al indefenso por dinero y al pobre por un par de sandalias. Venderemos hasta los desechos del trigo. Palabra del Señor. Mire, Amós es un poquito más duro para hablar. ¿Cuántas personas no acaparan esos graneros? ¿Cuántos comerciantes no compran barato y venden caro? Mire, dice, achicaremos, dice, la medida y agrandaremos la ganancia, ¿verdad? El costo. Eso es pecado, hermano. Eso es pecado, hermana. Eso de andar acaparando y bueno, cuando hoy esté más caro, yo saco. Y mientras, tanto hermano, tanta hermana, pasando calamidad, pasando hambre, pasando necesidad, y uno tranquilo, va a los graneros hasta el tope, esperando una buena oportunidad para vender ese maíz, para vender ese frijol, para vender ese arroz. Dice, venderemos incluso hasta el bagazo, hasta la, si es posible hasta la basura la vendemos, pero que no se desperdicie nada. Hay al pobre campesino que le ha tocado hasta empeñar, hipotecar su par de vacas, su terrenito para que le hagan un préstamo y sacar su maicito, sacar su cosechita, allá bien barato, ¿verdad? 15, 16 dólares el quintal de maíz, y él mismo después lo tiene que venir a comprar su mismo maíz, 32, 35 dólares el quintal. Mire, gran diferencia. Mire, hermano, eso es atentar contra el séptimo mandamiento de no robar. Dice, falsearemos, dice, las balanzas, dice, para que me vayan quedando unas cuantas mediditas más todavía, ¿verdad? Aparte de acaparar,
Vamos a falsear las balanzas, dice el profeta Amós, para que nos vaya quedando un poquito más y ahí ir recaudando más. Entonces mire, o sea, al analizar poco a poco y detalladamente este mandamiento, yo creo que nos metemos en muchos problemas, porque hay que decir la verdad. La verdad el Señor nos la está mencionando en la palabra de Dios y la iglesia nos la está diciendo por medio del catecismo de la iglesia. No cometer ese séptimo mandamiento porque caemos en ese error. ¿Cuántas personas no hacen esto? ¿Cuántas personas inconscientemente o conscientemente por ganar dinero acá, por atesorar acá, no atesora en el cielo? Dice el Señor, es más fácil atesorar en el cielo que atesorar en la tierra. Hermano, hermana, tú que me ves, tú que me escuchas, tratemos de proclamar esto, tratemos de profundizar en esta gente, en primer lugar, para que no caiga en pecado, dice la palabra del Señor, para que no caiga y sea ingrato, ¿verdad? O no sea grato a los ojos de Dios. Dios siempre va a estar al lado de los pobres, de los humildes, de los sencillos, de los mansos de corazón. Entonces, regulemos ese negocio. Porque si no, miren, atentamos contra el séptimo mandamiento de no robar. Bueno, uno dice, bueno, yo no le hago mal a nadie, yo he invertido, yo tengo derecho a ganar y todo. Mire cuántas personas tienen negocio y no se acostumbran a ganar lo que la ley dice, ¿verdad? Un 10%, 15%. Hay productos que le ganan hasta el 50, 60%. Y si es posible, hasta duplican su precio. Y mire, todo eso va en contra, dice el profeta. Todo eso va en contra, dice la palabra del Señor. Todo aquel que usurpa, todo aquel, ¿verdad?, que varía los precios de la canasta básica del mercado. ¿Y quién es el que sufre más? El pobre. ¿Quién es el que sufre más? El sencillo. Aquel que apenas le han dado un salario. Y pongámosle a esto, el salario de él injustamente. $3, $4 el día de trabajo, solo en una libra de frijoles, en una libra de azúcar, en las tortillas, en la sal, se le fue el dinero del día a este hermano, a esta hermana, y que tiene que alimentar a 6, 7, 8 hijos. Alguien podrá decir, bueno, pero eso ya no es mi problema. ¿Por qué se metió a tener un montón de hipotes y no tiene dinero? No, ¿verdad? Nosotros desde nuestras riquezas podemos ayudar a la pobreza. Hermano y hermana, yo te invito a que nos solidaricemos con el más pobre, con el más necesitado. No seamos explotadores, no seamos de estas personas, no caigamos en pecado, que ese salario sea justo y que sea diario, porque como te repito, el hermano trabaja porque tiene necesidad. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Y Deuteronomio, hasta la puesta del sol, que no pase hasta la puesta del sol ese salario. Entonces, ya el hermano se va contento, pero la semana es bien difícil, ¿verdad? Dice el numeral 2415, dice, el séptimo mandamiento exige el respeto de la integridad de la creación. Los animales como las plantas y los seres inanimados están naturalmente designados al bien común de la humanidad pasada, presente y futura. El uso de los recursos minerales, vegetales y animales del universo no pueden ser separadas del respeto a las exigencias morales. El dominio concedido por el Creador al hombre sobre los seres inanimados y los seres vivos no es absoluto. Está regulado por el cuidado de la calidad de vida del prójimo, incluyendo la de las generaciones venideras. Exige un respeto religioso de la integridad de la creación. Mire, hermano, lo que yo le decía, hasta con la creación, hasta con los animales, las plantas, los vegetales, con esos seres inanimados y vivos, nosotros robamos. Dice que nosotros los seres humanos estamos al cuidado de preservar la naturaleza.
de preservar los recursos minerales, porque nosotros tenemos que preservarle el futuro a nuestras generaciones. Pero miren hoy los recursos naturales cómo están. Dice la ley, ¿verdad?, deforestación, que aquella persona que corte un árbol sin ninguna autorización tiene que sembrar 10 árboles más y va a pagar unos par de días, ¿verdad?, a la cárcel. ¿Cuántos hermanos, cuántas hermanas, cuántas personas no hemos destruido bosques enteros? No hemos destruido, talado un montón de árboles para seguir agrandando nuestras riquezas, seguir agrandando nuestras propiedades. Y el futuro, estamos robándole los recursos naturales a nuestros hijos. Le estamos robando esos recursos a nuestras generaciones, a nuestros nietos. Mire, el Señor está diciendo acá, los ha puesto al cuidado de nosotros para que los preservemos, para que los conservemos, para que los multipliquemos, no para que deforestemos. Mire los ríos, hermano, cómo están hoy. Mire ese recurso mineral, ese recurso hídrico, cómo está hoy. Ríos hoy dan risa. Ver esas quebraditas que 10, 15 años atrás, cuando usted estaba joven, cómo se veía. Los peces, aquella necesidad de ir a pescar, 3 atarrayazos y ahí venían bien contentos, ¿verdad? Como aquellas pescas milagrosas del tiempo de Jesús. 3 atarrayazos ya venía contento, pero hoy se tira la atarraya, hojas, zapatos, piedras, sapos son los que salen. Ya peces ya no hay, porque hubo una persona que le alumbró negativamente el cerebro y dijo, bueno, echándole veneno es más fácil. Al ratito el montón de chimbolitos, ¿verdad?, camaroncitos flotando muertos, y estamos robando recursos naturales que Dios ha dejado a la creación y a la procreación de nosotros, al cuidado de nosotros. Mire, hermano, qué triste es que hasta en eso nosotros faltamos al 7º mandamiento. Cuántos jóvenes, cuántas señoritas, más que todos jóvenes, fácilmente con sus ondas ahí andan matando animalitos. Mire, el hobby, la forma, se está acabando los recursos naturales también. Estamos robando, dice aquí el Catecismo de la Iglesia Católica. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios acerca de los recursos naturales. En el numeral 2416 dice que los animales son criaturas de Dios, que los rodea de su solicitud providencial, por su simple existencia. Lo bendicen y le dan gloria. También los hombres le deben aprecio. Recuérdese con qué delicadeza trataban a los animales San Francisco de Asís y Felipe Neri. Uno de los santos más grandes en la historia que ha conservado y ha luchado por la vida de los animales es San Francisco de Asís. Qué ejemplo de santo, qué ejemplo de hombre, de conservar y de tener bien claro que esos recursos naturales estaban a la disposición del hombre para el cuidado. En las Sagradas Escrituras encontramos, ¿verdad?, el ejemplo de Noé en el arca, ¿verdad? Vemos ahí lo que es Génesis capítulo 2, ¿verdad?, 19, 20. Y nos dice la palabra en el capítulo 2, en Génesis, del 19 al 20. Entonces el Señor Dios formó de la tierra toda clase de animales del campo y aves del cielo, y se los presentó al hombre para ver cómo los iba a llamar, porque todos los seres vivos llevarían el nombre que él les diera. Y el hombre fue poniendo nombre a todos los ganados, a las aves del cielo y a todas las bestias salvajes. Palabra del Señor. Mire qué bello, qué maravilloso. Nos lo dejó para ponerles nombre, para que les cuidáramos. Fue lo que hizo Adán con la creación, cuidarla. Mire,
Dios bendijo todo lo que creó, dijo, ¿verdad? En el último, y bendijo toda su creación. Entonces nosotros, hermanos y hermanas, estamos llamados al cuidado de estos recursos naturales. También en Génesis capítulo 9, versículo del 1 al 4. Dios bendijo a Noé y a sus hijos diciendo: crezcan, multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales de la tierra los temerán y respetarán, las aves del cielo, los reptiles del suelo y los peces del mar están puestos bajo su poder. Todo lo que tienen vida y se mueve en la tierra les servirá, se los entrego. Tan solo se abstendrán de comer carne que tenga aún vida, es decir, su sangre. Palabra del Señor. Mire qué bello, mire qué precioso. Dice que el Señor ha puesto en disposición toda la naturaleza. Ya le decíamos, ¿verdad? Los recursos naturales, los minerales, los recursos hídricos, que son los que más hoy en día estamos contaminando. Y mire, pareciera raro, pareciera gracioso, algún hermano diría, bueno, pero eso que tiene que ver con el séptimo mandamiento. Le estamos robando la vida a nuestras futuras generaciones, dice el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué aire van a respirar? ¿Qué agua van a tomar? ¿Qué alimento van a tener? ¿Dónde se van a oxigenar? Si nosotros, en vez de cuidarlo, estamos talando y talando para enriquecernos nosotros acá, ¿verdad? Estamos atesorando riquezas en la tierra, pero donde tenemos que atesorar, nada. Hermano y hermana, yo te invito a que luchemos contra la preservación del medio ambiente. Es algo que hoy en día, ¿verdad?, científicamente, humanamente y espiritualmente está comprobado de que en el 2025 la situación de vida va a ser más difícil. Va a ser más difícil así como vamos, ¿verdad? No, mire, corte el árbol que le pueda estar haciendo estorbo, porque no es que le haga estorbo, para evitar un peligro. Córtelo, pida permiso, sigamos los pasos legales, ¿verdad?, al medio ambiente, y cortémoslo, porque puede hacer que tengamos ya un árbol demasiado viejo y el tal peligro que nos pueda caer encima de la casa en un determinado momento. Cortémoslo, talémoslo, pero recordemos esta ley: sembremos 10 más, siembre 5 alrededor de su casa, en zonas que le van a servir pero que no le van a perjudicar a usted. Mire, si todos los hermanos nos pusiéramos la mano a la conciencia y trabajáramos por el medio ambiente, fuera más fácil. No estuviéramos, mire hoy este calor cómo está que no ha llovido. Entonces la gente se pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y le reclamamos a Dios, y lo que nos hemos acabado y lo que hemos interrumpido ese ciclo somos nosotros los seres humanos. Nosotros somos los causantes de haber entorpecido ese ciclo natural que ya estaba destinado por Dios, que ya había sido creado por Dios. Nosotros los seres humanos hemos interrumpido todo aquello. Ya los ríos, pues ya los mantos acuíferos, ya no hay demasiados árboles cerca de los ríos, que las raíces, ¿verdad?, mantenían humedad, daban vida. Entonces, mire hermano, mire hermana, pareciera muy gracioso, y lo estamos viendo a la luz de la palabra del Señor, que nos ha dejado a los animalitos, a las plantas, todos los recursos para que los cuidemos, dice, para que los perseveremos, para que les ayudemos. Entonces, mire, yo te invito a ti joven, que en tu escuela le digas a tu maestro en la clase de ciencias: mire maestro, hagamos una campaña de forestación, de sembrar árboles. Gestionemos a ver dónde vamos a forestar, vamos a sembrar árboles ahí cerca de la cancha de la comunidad, alrededor de nuestra escuela, para que eso vaya dentro de unos 10, 15 años oxigenando más el mundo, oxigenando, y así con nuestros hijos, nuestros nietos, ¿verdad?, y nuestras generaciones futuras
tengan un ambiente saludable, tengan un ecosistema en el cual se pueda vivir, en el cual ellos puedan sobrevivir, que vuelvan a ser aquellos ríos caudalosos, que esos pescados pues vuelvan a sentirse en su hábitat, en su ambiente. Pero mire hermano, mire hermana, no facilitemos las cosas del veneno. Mire, qué bonito ver a las personas anzueleando, ¿verdad? Con su atarraya, unas 2 atarrayas. Mire, agarre lo necesario para usted, agarre lo necesario para sustentar a su familia, para el negocio, y lo demás deje. Mire, los pescados pequeños, vuélvalos a echar al río, échelos al mar, mejor que crezcan. Cuidemos los recursos naturales, porque si no, estamos atentando contra el 7º mandamiento. Estamos robando esos recursos naturales que Dios nos ha puesto un día. Así que pensemos bien, meditemos hoy en esta noche como familia, cómo podemos ayudar nosotros a este medio ambiente. ¿Cómo podemos nosotros ayudar o colaborar desde nuestras riquezas a nuestros hermanos pobres? ¿Cuántos de nosotros tenemos muchas cuestiones ahí y mejor las vamos guardando, las vamos acumulando y no las compartimos? Hay pobres que necesitan todo eso que nosotros tenemos. Solidaricémonos con el más necesitado, ayudémosle. Y los que tenemos negocio o los que tienen negocio, mire, ocupe el tornillito con que le dio vuelta el desarmador, con que le dio vuelta el tornillito de la balanza, y vuélvala a poner al nivel, vuélvala a calibrar, y esté vendiendo una medida justa, una medida razonable, porque mire, así no comete pecado. Y los que tienen un negocio y tienen empleados asalariados, ¿verdad?, del día, pues páguenle el día como Dios manda, ¿verdad? Que no se pase la puesta del sol para no caer, ¿verdad?, serle desagradable a Dios. Entonces mire hermano, mire hermana, yo te invito esta noche a reflexionar, a pedirle al Señor. Ahí están las citas bíblicas para que tú las amplíes.